En realidad podemos, si se quiere, arrastrar un poquito por allí. Vamos a estar hablando de la interna del Frente Amplio. Uno podría decir, bueno, si fue legado o no del Frente Amplio, el estado actual, en lo que tiene que ver con inseguridad y delincuencia, podría traducirse en lo que fue el resultado de las elecciones. Sí, ganó la coalición, pero recordemos la fuerza de votantes que tiene el Frente Amplio, que sigue siendo el partido más grande, ¿no?, en el país. O sea, las lecturas no son blanco y negro, evidentemente. Bueno, en una interna para las municipales ahora que pareciera estar compleja para ambos sectores, ¿no? Ni que hablar que todos los desafíos que tiene la coalición para dar con algún candidato que de verdad pueda competir en Montevideo. Y la interna propia del Frente Amplio. Bien, vamos a repasar un tape y recibimos a un invitado en instantes nada más para este tema. Director. A las 5 de la tarde, Martínez se reunirá con la departamental del Frente Amplio. Si bien a fines de diciembre el ex candidato a la presidencia había publicado un tuit en el que descartaba postularse en mayo, en los últimos días revió esa decisión. Eso será lo que comunicará hoy a las autoridades partidarias y una hora después, a las 18, dará una conferencia de prensa para explicar su posición. Todo esto ocurre luego de que el pasado sábado Martínez recibiera el apoyo de 16 agrupaciones del Frente Amplio para su candidatura. El sábado, en una reunión en el balneario San Francisco, en su casa de veraneo, recibió a los dirigentes. Dos de ellos, Pablo Ferrer y Álvaro García, declinaron sus precandidaturas a la intendencia para apoyar a Martínez, lo que abrió el camino para que sea uno de los tres que presentará el Frente Amplio. Competirá con Carolina Cose, que tiene el respaldo del Partido Comunista y del Partido Socialista, y con Álvaro Villar, quien fue impulsado por independientes y apoyado por el MPP y el sector de Mario Vergara. Bien, lo del apoyo del Partido Comunista está claro, lo del apoyo del Partido Socialista ya es más delicado, estamos todos al tanto de de ciertas tensiones que por más que desde lo público se plantean sus dirigentes bajar el perfil, bueno, todos hemos leído los documentos de un sector y del otro, llamados bien o mal ortodoxos versus renovadores, y bueno, veremos qué pasa finalmente con estos apoyos cuando se aproxime la elección. Bienvenido, sociólogo, consultor en comunicación política, Federico Irarrázaval. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Bien, una primera lectura de la situación de la interna Frente Amplista para estas municipales, a ver. Bueno. Después, por supuesto, vamos a hablar de la coalición también. En el barrio, diríamos, se picó, ¿no? Se puso un poco... ¿Quién la picó? ¿Martínez la picó? Martínez la picó. Martínez la picó. ¿La picó? ¿La complicó o no necesariamente? La puso picante, digamos, y la puso, si se quiere, un poco más entretenida. Ya venía bastante, digamos, movida y agitada, más que entretenida, pero Martínez le agrega un condimento interesante, ¿no? En parte porque permite ampliar el espectro ideológico en el que se van a mover los tres candidatos del frente. Hay que recordar que esto no es una interna, esto es una elección definitoria, es decir, que el que gana la elección gana, es decir, que acá no, los frente amplistas después o los ciudadanos después no van a tener la oportunidad de votar al que gane de estos tres, sino que va a tener que votar a uno, como se votaba antes en el sistema electoral anterior, y ese uno que ganará será el más votado del partido más votado. Entonces, habrá un montón de ciudadanos que también intentarán ejercer lo que se conoce como el voto estratégico o el voto útil, aún dentro de la interna, tanto del Frente Amplio como de cualquiera de los partidos que se presente. Pero Martínez le agrega un componente de moderación ideológica a los dos candidatos que se estaban presentando, una por propiedad, que es Carolina Cose, que de alguna manera ha estado siempre parada más hacia la izquierda que el propio Martínez y había tenido en la etapa anterior del ciclo electoral el apoyo del Partido Comunista y del MPP. Y ahora también está este otro nuevo jugador que es más o menos outsider, ¿sí?, que es Álvaro Villar, que tiene el apoyo del MPP y que también entonces, por ese apoyo del MPP y de los sectores de Vergara, también quedaba situado bastante hacia la izquierda. Martínez de alguna manera representa lo que Pablo Ferrer por lo menos ha manifestado en algunas entrevistas y los sectores que lo apoyan, un poco la representación de la moderación, ¿sí?, de los sectores más socialdemócratas, más de centro-izquierda, lo que podríamos ejemplificar bajo el paraguas de lo que era Asamblea Uruguay, Danilo Astori, ese tipo de figuras. Bien,
un peso que hasta el propio secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, que insiste ¿no? en mantener la unidad en apoyo a COSE, dice que Martínez es absolutamente necesario, no como candidato en esta instancia, pero para el propio partido político. Es decir, nadie está desacreditando a Martínez, al menos en lo discursivo. Ahora, si me permiten, la propia Graciela Villar, quien Martínez apuntara como su vice ¿no? en las elecciones nacionales, y la hiciera conocer, y la diera a conocer, la sacara del anonimato, la pusiera sobre el escenario, no lo apoya. Y hasta plantea aquello de que, bueno, ¿qué vamos a elegir? ¿Un intendente o un candidato a las elecciones del 2024? ¿Qué opinas? Ese es un poco el discurso que tienen los que no son Martínez, en definitiva, ¿no? Es decir, Álvaro Villar lo dijo, y lo dijo en realidad en relación a los dos competidores, ¿no? Es decir, bueno, acá hay que elegir a alguien que se tome el tema en serio de la intendencia y lo piense como un trabajo de 5 o 10 años y que no esté pensando en proyectar una carrera política a partir de la intendencia. El tema es que hoy en la Presidencia de la República tenemos un claro ejemplo de que la intendencia de Montevideo sirvió para generar una figura y catapultar una figura que tiene muchos puntos de contacto con Álvaro Villar. El caso de Tabaré Vázquez, los dos son médicos, los dos son gestores, no vienen del mundo de la política, pero sí, es decir, los dos están un poco metidos, pero no. Y bueno, de alguna manera, la intendencia de Montevideo podría ser para Álvaro Villar el inicio de una carrera política más o menos promisoria. El tema acá es que Martínez demuestra con estas, o se demuestra para Martínez con este tipo de acciones. Bueno, se desveló, digamos, el misterio, ¿no? Le vimos de alguna manera las patas a esa sota que muchos pensábamos, ¿no? Que Martínez no tenía tanto apoyo para ser candidato del Frente Amplio, que Martínez no contaba con el respaldo de la mayoría de los sectores del Frente Amplio y que de alguna manera fue candidato a pesar de muchas situaciones y que tuvo el desempeño electoral que tuvo a pesar de sí mismo. Entonces, en este caso se plantea muy bien el dilema, ¿no? Con el ejemplo de Graciela Villar. Eras un gran compañero de fórmula para la presidencia de la República, pero ya no lo sos para la intendencia, que además, como está planteado el discurso de los competidores de Martínez, pareciera que Martínez llegó ahora a la política o está postulando a la intendencia por primera vez. Y esta próxima contienda para el Frente Amplio ya no tiene lo novedoso de la competencia interna. El Frente siempre fue muy celoso de la unidad mostrada a partir de un programa único y un candidato único, y se rompió eso en la elección anterior cuando se presentaron múltiples candidaturas dentro del Frente Amplio y ya no un programa tan único. Pero esta vez además va a ser la primera vez que dentro del Frente Amplio el intendente Martínez, digamos, lo podemos plantear como el intendente en funciones, a pesar de que haya renunciado y hoy el intendente sea Di Candia, pero sí, el intendente en funciones va a tener competencia dentro de su propio partido. Si eso no es un gesto de falta de apoyo, de falta de unidad, de cierto acuse de recibo de la derrota electoral de noviembre pasado, bueno, habría que ver qué es, ¿no? Y si eso no es parte de un proceso saludable, me da la impresión, de renovación y de redistribución de las fuerzas y los equilibrios dentro del Frente Amplio, que me digan qué es, porque creo que si no estamos equivocados de otra cosa. Bueno, a ver ustedes qué opinan que es, pero después de la pausa, ¿puede ser? Ya venimos.